Imagina tener un secreto tan grande que, si alguien lo descubre, tu vida entera se derrumbaría. Lady Eleanor ha vivido años con una mentira cuidadosamente construida. Pero esta noche, todo podría salir a la luz. Un baile, una mirada peligrosa y una verdad imposible de ocultar. ¿Qué harías si el amor y el escándalo llamaran a tu puerta al mismo tiempo? Antes de comenzar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este video y por qué te gusta escuchar estas historias. Quiero leerte. Las llamas de los candelabros titilaban en el aire perfumado del gran salón del duque de Westmere, proyectando sombras danzantes sobre los rostros maquillados de la alta sociedad. La música de los violines flotaba en el ambiente como un susurro encantador, y las faldas de seda giraban en armonía con los caballeros de chaquetas bordadas. Lady Eleanor Ashford avanzaba con elegancia, su vestido color marfil rozando el suelo con cada paso calculado. Su porte era impecable, su sonrisa delicada, pero dentro de su pecho, su corazón palpitaba con una fuerza que amenazaba con delatarla. Entre risas y brindis, su mirada se cruzó con la de Lord Henry Blackwood. Él estaba de pie junto a la chimenea, con una copa de brandy en la mano, observándola con una intensidad que la desarmó al instante. No era la primera vez que la miraba así, pero aquella noche había algo distinto en su expresión. Eleanor sintió un estremecimiento recorrer su espalda cuando Henry dejó su copa sobre la repisa de mármol y comenzó a caminar hacia ella con paso decidido. Pero justo en ese momento, una voz se alzó entre los invitados. «Ese joven, el hermano de la duquesa, se parece demasiado a ella, ¿no creen?» El silencio cayó sobre el salón como una guillotina. Eleanor sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. Su mirada voló de inmediato hacia Arthur, el niño de apenas 9 años que, desde un rincón, la observaba con una ternura inocente. A su lado, su madre, la duquesa viuda, tensó la mandíbula y entrelazó los dedos sobre su regazo. El sonido de las conversaciones retomó poco a poco, pero el daño ya estaba hecho. Eleanor sintió una punzada en el pecho. Aquel comentario, aparentemente inofensivo, era una amenaza velada. «Parece que necesita distraerse, milady», murmuró una voz grave a su lado. «Henry». Antes de que pudiera procesarlo, él extendió la mano en un gesto de invitación. Eleanor dudó por un instante, pero rechazarlo solo levantaría más sospechas. Tomó su mano enguantada y se dejó guiar hasta el centro del salón, donde la música comenzaba de nuevo. Cuando sus cuerpos se encontraron en la pista de baile, Eleanor sintió el calor de su palma traspasar la tela de sus guantes. Henry la sujetó con firmeza, pero con una delicadeza que le robó el aliento. Bailaban con una sincronía natural, como si sus cuerpos hubieran estado destinados a moverse juntos desde siempre. «Algo la atormenta», susurró Henry, inclinándose apenas para que solo ella pudiera escucharlo. «Y no descansaré hasta descubrir qué es». Eleanor levantó la vista, encontrándose con su mirada oscura e inquisitiva. «No todos los misterios necesitan ser resueltos, Lord Blackwood», replicó ella con una sonrisa calculada. Henry arqueó una ceja, divertido. «Tal vez. Pero en particular, me resulta demasiado fascinante». El corazón de Eleanor dio un vuelco. Sabía que Henry era un hombre perspicaz, un hombre que jamás desistía de un enigma, y ella era el mayor de todos. Mientras la música continuaba envolviéndolos en su hechizo, Eleanor sintió la presencia de alguien observándolos. Su mirada se deslizó instintivamente hacia la esquina del salón. Allí, inmóvil, con una copa en la mano y una media sonrisa pintada en los labios, estaba él, el marqués de Ravenshire. El tiempo pareció detenerse. Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. No ahora. No después de tantos años. Las sombras del pasado habían regresado. «Eleanor». La voz de Henry la sacó de su trance. Ella pestañeó y forzó una sonrisa. «Es solo el calor del salón», mintió. Pero Henry no pareció convencido. Justo en ese momento, una criada se deslizó entre los invitados y se inclinó hacia Eleanor, susurrándole al oído. «Una carta ha llegado para usted, Su Excelencia. Es urgente». Eleanor sintió que su estómago se encogía.
Con dedos temblorosos, tomó el sobre de marfil. La caligrafía en tinta negra era inconfundible. Lo abrió, su respiración quedando atrapada en su garganta, mientras sus ojos recorrían las escasas palabras escritas con precisión letal. Estoy volviendo. La habitación pareció girar. El aire se volvió espeso. Eleanor apretó la carta entre sus manos, su mente inundada por recuerdos que jamás había querido revivir. Henry notó su palidez. ¿Algo grave? Eleanor tragó en seco. Nada que deba preocuparle, Lord Blackwood. Pero cuando levantó la vista, vio que él no le creía. Henry Blackwood no era un hombre fácil de engañar. Y Eleanor lo supo en ese momento. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La carta temblaba entre los dedos de Eleanor. La reconocía, cada trazo de aquella caligrafía era una daga enterrándose en su piel. No necesitaba una firma. Sabía perfectamente de quién era. Su corazón martillaba en su pecho, una tormenta rugía en su interior. Él había vuelto. El hombre que la había abandonado cuando más lo necesitaba. El padre de su hijo. Su respiración se volvió errática por un instante, pero luego inhaló profundamente. No podía permitirse una escena, no aquí, no en medio de ese baile, rodeada de miradas curiosas y lenguas afiladas, dispuestas a despedazarla al menor indicio de debilidad. Lady Eleanor. La voz grave y profunda de Henry Blackwood la ancló de vuelta a la realidad. Giró sobre sus talones con una elegancia medida, ocultando la carta en el pliegue de su vestido. Su mirada chocó con la de él, oscura e inquisitiva. «Parece perturbada», murmuró Henry dando un paso hacia ella. Su presencia era imponente, pero su tono de voz era bajo, íntimo, como si le estuviera ofreciendo la posibilidad de compartir su tormento. Eleanor curvó los labios en una sonrisa impecable. No más que cualquier dama que soporta una noche interminable de frivolidades. «Ah, pero yo no me refiero a una molestia tan trivial». Henry entrecerró los ojos y la estudió con detenimiento. Eleanor sintió que su piel se erizaba bajo su escrutinio. «Si algo la inquieta, milady, puede confiar en mí». Hubo un instante. Un fugaz destello en el que Eleanor casi sucumbió. Pero su fortaleza se impuso. Había pasado demasiados años construyendo una coraza para permitir que Henry Blackwood la atravesara en una sola noche. «Le agradezco su preocupación, Lord Blackwood, pero no es necesaria». Henry mantuvo su mirada fija en ella, como si intentara descifrar los secretos que ocultaba tras su sonrisa. Eleanor temió que pudiera ver más allá, que pudiera leer la angustia que la consumía en ese preciso momento. Pero antes de que pudiera insistir, una voz femenina interrumpió la tensión. «Lady Eleanor, Lord Blackwood, qué magnífico es verlos juntos». Era Lady Pembroke, radiante y enérgica, con su vestido de satén lila y un abanico revoloteando entre sus manos. «Espero verlos en mi reunión en los jardines mañana. Será un evento espléndido». Eleanor apenas asintió sin escuchar realmente lo que decía. Su mente estaba en otra parte, en la carta, en la amenaza que implicaba, en la inminente tormenta que estaba a punto de desatarse. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y la brisa era suave en los jardines de Lady Pembroke. Pero Eleanor apenas podía apreciar la belleza del paisaje. Su mente seguía atrapada en aquellas dos palabras escritas en la carta. «Estoy volviendo». Sabía que no debía haber asistido a ese evento. No en su estado de inquietud, pero una ausencia sin explicación solo alimentaría rumores. Y en su mundo, los rumores eran veneno. Se obligó a sonreír, a conversar, a actuar como si no tuviera un abismo abriéndose bajo sus pies, pero entonces sintió una mirada fija en ella, y lo vio, a lo lejos, de pie junto a un grupo de caballeros, con su porte imponente y su sonrisa apenas curvada en un gesto de diversión cruel. El marqués de Ravenshire. Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El pasado estaba frente a ella, en carne y hueso, y lo peor, él la había visto. Los labios de Ravenshire se curvaron más, como si disfrutara de su reacción. Eleanor sintió el impulso de huir, pero se obligó a mantenerse firme. Entonces, una sombra se movió en su visión periférica. Henry.
Él había seguido su mirada y ahora observaba a Ravenshire con un gesto de sospecha. Eleanor quiso apartar la vista, fingir que nada ocurría, pero era demasiado tarde. Henry se inclinó hacia ella, su voz baja y afilada como una hoja de navaja. «Usted lo conoce», no era una pregunta. Eleanor mantuvo la compostura, pero su silencio fue suficiente respuesta para Henry. Y, sin previo aviso, Ravenshire se acercó. «Mi querida Eleanor». Pronunció su nombre con una familiaridad que la hizo estremecerse. Se inclinó levemente en una cortesía irónica. «¿Cuánto tiempo ha pasado?» Eleanor sintió que su garganta se cerraba, pero no podía demostrar debilidad. «Marqués de Ravenshire», dijo con frialdad. «No esperaba verlo en este evento». Ravenshire sonrió con una falsa dulzura. «Oh, milady, he vuelto por muchos motivos, pero qué grato es encontrarme con viejos conocidos». Eleanor no pudo evitar sentir la amenaza implícita en sus palabras. Henry, en silencio, observaba cada detalle del intercambio. «¿Lord Blackwood?» Ravenshire giró hacia él con fingida sorpresa. «¿También está interesado en nuestra encantadora duquesa?» Henry no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. «Siempre es un placer acompañar a una dama tan distinguida», respondió, su tono neutro pero firme. Ravenshire soltó una suave risa. «Oh, estoy seguro de que sí. Pero, me pregunto, Lord Blackwood, ¿conoce toda su historia?» Eleanor sintió el pánico subirle a la garganta. Henry frunció el ceño. Su mirada se oscureció. «¿A qué se refiere?» Ravenshire ladeó la cabeza, disfrutando del momento. «Ah, qué descortés de mi parte. Pero no es el momento adecuado para hablar de ciertos secretos». Eleanor sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Ravenshire se despidió con una leve inclinación de cabeza y se alejó, dejando tras de sí una tensión insoportable. Henry se quedó en silencio por un largo instante, sus ojos clavados en ella con una mezcla de confusión y determinación. «Él sabe algo sobre usted». Eleanor desvió la mirada. «Es un hombre que disfruta jugar con los demás. No debe tomar en serio sus palabras». Pero Henry no se dejó engañar. «Lady Eleanor, no dejaré este asunto sin respuesta». Eleanor sintió que su mundo se desmoronaba poco a poco. Henry Blackwood había puesto su mirada en su mayor secreto, y ahora solo era cuestión de tiempo antes de que lo descubriera. Las velas de los candelabros titilaban sobre el mármol reluciente de la mansión Sinclair, iluminando con un resplandor dorado a los invitados que se movían con elegancia por el salón. El sonido de los violines llenaba el aire, y las risas y murmullos se entremezclaban como un río de secretos. Eleanor se encontraba en el centro de la sala, rodeada de damas de la alta sociedad que conversaban sobre trivialidades, la última moda en París, los rumores sobre un escándalo en la corte, el reciente regreso del marqués de Ravenshire. Su nombre flotaba en el aire como una maldición, como si el mismo viento lo susurrara a propósito para atormentarla. Pero Eleanor mantenía la compostura, su rostro sereno, su sonrisa impecable. Había aprendido desde joven a ocultar su angustia tras un velo de indiferencia. Sin embargo, por dentro, su mente era un torbellino. Ravenshire estaba cerca. Lo sentía. Desde su regreso, él no se había alejado de su órbita, como un depredador acechando a su presa. Y lo peor de todo, Henry Blackwood lo notaba. Desde el primer encuentro entre ellos, Henry había estado observándola con una mirada afilada, con ese instinto de cazador que lo caracterizaba. No preguntaba directamente, pero Eleanor podía ver la duda en sus ojos, el deseo de entender por qué su sola presencia se volvía tan tensa cuando Ravenshire estaba cerca. Y entonces, como si el destino se burlara de ella, Henry apareció entre la multitud. Vestido con su habitual elegancia, con una chaqueta negra impecable y el cabello peinado con un descuido calculado, caminó directamente hacia Eleanor. Sus ojos, oscuros y profundos, la atravesaron como un cuchillo. «Lady Eleanor». Su voz era un susurro entre la música. «Debo admitir que esta noche se ve particularmente radiante». Eleanor inclinó la cabeza en un gesto de agradecimiento, pero su corazón latía con fuerza. Henry nunca se acercaba sin un propósito. «Lord Blackwood», respondió con una sonrisa medida. «Siempre tan encantador».
Henry no sonrió. En cambio miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y luego bajó la voz. Dígame la verdad, Eleanor. ¿Ese hombre, Ravenshire, la ha lastimado? El impacto de la pregunta la hizo contener la respiración. Eleanor no esperaba que Henry fuera tan directo. ¿Por qué me pregunta eso?, respondió esquivando la verdadera cuestión. Henry inclinó la cabeza levemente. Porque lo observo, lo estudio, y su presencia la altera, aunque intente ocultarlo. Y porque cuando un hombre mira a una mujer como él la mira a usted, siempre hay algo más. Eleanor sintió que su garganta se cerraba. Henry estaba peligrosamente cerca de la verdad. Pero antes de que pudiera responder, un sonido la sobresaltó. Una carcajada baja, burlona. Eleanor lo sintió antes de verlo. Ravenshire estaba allí, de pie a unos metros de distancia, con una copa en la mano y una sonrisa de pura diversión en los labios. «Ah, Henry». Su voz era un murmullo sedoso, tan observador como siempre. Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Henry se giró lentamente, su expresión impasible, pero su mirada afilada. «Marqués», saludó con frialdad. Ravenshire se tomó su tiempo en mirarlos a ambos, como si disfrutara del momento, como si saboreara el poder que tenía sobre la situación. «Qué interesante», continuó con una sonrisa perezosa. «Me pregunto, ¿qué tanto le ha contado Lady Eleanor sobre nuestra historia en común?» Eleanor sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Henry frunció el ceño. «¿Historia en común?» Ravenshire dejó escapar una suave risa. «Oh, pero qué descuido el mío. Tal vez no sea el momento de hablar de ciertos secretos». La sangre de Eleanor se heló. Henry se tensó. «Si tiene algo que decir, Marqués, dígalo». Ravenshire la miró fijamente, como si esperara que ella interviniera, como si le diera la oportunidad de detenerlo. Pero Eleanor sabía que no podía mostrar debilidad. No podía darle esa satisfacción. Así que se enderezó y sostuvo la mirada de Henry. «Lord Blackwood», dijo con una calma que no sentía. «Le aseguro que el marqués solo está jugando con sus palabras. No hay nada que deba preocuparle». Henry la observó, en silencio. Eleanor sintió el peso de su escrutinio, como si estuviera buscando la mentira en su expresión. Pero antes de que él pudiera decir algo más, Ravenshire sonrió con satisfacción. «Oh, qué encantador es ver cómo la protege Lord Blackwood. Pero tenga cuidado. No todos los misterios merecen ser descubiertos». Y con eso, se alejó, dejando un aire de tensión insoportable a su paso. Henry permaneció inmóvil por un momento, su mandíbula tensa, su mente procesando cada palabra. Y luego, lentamente, giró su mirada hacia Eleanor. «Él miente, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Eleanor mantuvo la calma. Por supuesto, pero Henry no se veía convencido. «No le creo». Eleanor sintió un nudo en la garganta. Henry la conocía demasiado bien. Y lo peor de todo, ahora no se detendría hasta conocer la verdad. La brisa matutina acariciaba los jardines de la finca Ashford, pero Eleanor apenas podía sentirla. Todo a su alrededor parecía un borrón distante, una ilusión frágil que podría desmoronarse en cualquier momento. Desde el encuentro con Ravenshire en el baile de los Sinclair, una sensación de inminente peligro la envolvía como un manto pesado. Henry Blackwood ya no la veía de la misma manera. Sus ojos, que antes destilaban admiración y una atracción innegable, ahora la observaban con algo más: sospecha. Eleanor siempre había sido buena para ocultar sus emociones. Pero Henry no era como los demás hombres de la aristocracia, distraídos por su propio orgullo. No. Él era diferente, persistente, intenso, y ella no sabía cuánto tiempo más podría mantener su verdad oculta. «No me ha escrito en días», dijo una voz a sus espaldas. Eleanor se sobresaltó y giró rápidamente. Henry estaba allí, de pie junto a la fuente de mármol, con los brazos cruzados y una expresión impenetrable. Vestía con su elegancia habitual, pero había algo en su postura, en la firmeza de su mandíbula, que la hizo darse cuenta de que aquel no era un encuentro casual. No sabía que tenía la obligación de hacerlo, respondió Eleanor con una sonrisa medida.
Henry no se dejó engañar. Desde el baile en casa de los Sinclair ha estado evitándome. Eleanor entrecerró los ojos. No sabía que Lord Blackwood fuera tan susceptible. No lo soy, dijo él dando un paso hacia ella. Pero sí soy un hombre al que no le gustan los enigmas. El aire entre ellos se tensó. Eleanor sintió la urgencia de alejarse, de romper aquella conversación antes de que se convirtiera en algo que no podría controlar. Pero Henry no se lo permitió. Dígame la verdad, Eleanor. Su voz era baja, grave. ¿Quién es realmente Ravenshire para usted? El pulso de Eleanor se disparó, pero su rostro permaneció imperturbable. Un viejo conocido. Henry soltó una risa seca, incrédulo. No mienta. Lo vi en sus ojos esa noche. Él no es solo un viejo conocido. Es un hombre que tiene poder sobre usted. Eleanor apretó los puños dentro de sus guantes. No sabe de lo que habla. Henry inclinó la cabeza levemente. Entonces explíquemelo. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de cascos retumbó en el suelo de grava. Ambos giraron al mismo tiempo. Un jinete se acercaba a toda velocidad, su capa negra ondeando tras él. El corazón de Eleanor se detuvo un instante. El mensajero detuvo el caballo bruscamente frente a ella y le extendió un pergamino lacrado. Es urgente, Su Excelencia. Eleanor sintió el peso de la mirada de Henry mientras tomaba la carta. Rompió el sello con dedos temblorosos y leyó el breve mensaje. Encuéntreme a la medianoche en la casa de los Winterbourne. Venga sola. No había firma, pero no la necesitaba. Era Ravenshire. Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Henry frunció el ceño. ¿Quién escribe? Eleanor dobló la carta rápidamente. Nadie que le concierna. Henry avanzó un paso, su expresión endurecida. No voy a tolerar más evasivas. Dígame qué está sucediendo. Eleanor levantó la barbilla con orgullo. No tiene derecho a exigirme nada, Lord Blackwood. Henry la miró con intensidad. Tal vez no tenga derecho. Su voz era un susurro peligroso. Pero tengo interés. Eleanor sintió su mundo tambalearse. Henry estaba demasiado cerca de la verdad. La medianoche llegó demasiado rápido. Eleanor descendió sigilosamente por la escalera trasera de su finca, envuelta en una capa oscura con la capucha cubriendo su rostro. El aire nocturno estaba frío, pero el hielo en su pecho no tenía nada que ver con la temperatura. Cruzó la ciudad sin ser vista, y llegó a la antigua mansión de los Winterbourne. Una casa olvidada por el tiempo, alejada de la aristocracia y perfecta para un encuentro clandestino. Empujó la puerta entreabierta y entró. Ravenshire la esperaba junto a la chimenea apagada, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de satisfacción. Sabía que vendrías. Eleanor mantuvo la espalda recta, disimulando el temblor en sus manos. No me diste opción. Ravenshire bebió un sorbo de su copa antes de responder. Siempre hay opciones, querida. Pero me agrada que hayas elegido la correcta. Eleanor sintió náuseas. Dime qué quieres. Ravenshire dejó la copa sobre la mesa y la miró con una expresión calculadora. Henry Blackwood. Eleanor sintió un escalofrío. ¿Qué hay con él? Se está acercando demasiado a tu verdad, y eso no me conviene. Eleanor apretó los labios. No le he dicho nada. Ravenshire sonrió, pero no era un gesto amable. Aún. El silencio se instaló entre ellos. Finalmente, Ravenshire suspiró y caminó lentamente hacia ella. Voy a hacerte una oferta, Eleanor. Una que te conviene aceptar. Eleanor sintió que su respiración se volvía irregular. No quiero escuchar nada de ti. Oh, pero lo harás, porque lo que tengo para ti es simple. Ravenshire se detuvo justo frente a ella y susurró. Cásate conmigo. Eleanor sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿Qué? Ravenshire la miró con esa expresión que siempre la había inquietado. Si aceptas, prometo que tu secreto quedará enterrado para siempre. Eleanor sintió que la desesperación se apoderaba de ella. No puedes estar hablando en serio. Ravenshire sonrió con diversión. Siempre hablo en serio cuando se trata de conseguir lo que quiero.
Eleanor sintió que la habitación se cerraba a su alrededor. Y entonces, una voz rompió el silencio. Ella no va a casarse contigo. Eleanor sintió un vuelco en el estómago. Se giró rápidamente. Henry estaba de pie en la entrada. Su expresión era una mezcla de furia y determinación. Ravenshire dejó escapar una risa baja. Oh, vaya. Parece que el caballero ha venido a salvar a su dama. Henry avanzó lentamente, sin apartar la mirada de Ravenshire. Si la vuelves a amenazar, te aseguro que lo lamentarás. Eleanor sintió que su corazón latía con fuerza. Henry estaba allí. Y ahora, todo estaba a punto de desmoronarse. El silencio en la estufa de mármol se volvió insoportable. Las llamas de los candelabros parpadeaban en la penumbra, proyectando sombras alargadas sobre los rostros tensos de los 3 ocupantes de la habitación. Henry Blackwood estaba de pie, con la mandíbula apretada y los puños cerrados, como si contuviera la furia que hervía en su interior. Ravenshire, en cambio, sonreía con una calma cínica, como si disfrutara cada segundo de aquella confrontación. Eleanor, atrapada entre ambos, sentía que el aire en sus pulmones se volvía pesado. Nunca había querido que Henry la siguiera. Nunca había querido que presenciara la peor de sus pesadillas tomando forma frente a él. ¡Qué espectáculo tan encantador!, murmuró Ravenshire con un tono de burla. Un caballero irrumpiendo para salvar a su dama. Casi parece un romance sacado de una novela barata. Henry no sonrió. No vuelvas a acercarte a Eleanor. Su voz era baja, peligrosa. Eleanor sintió un escalofrío. No era una súplica, ni una petición. Era una orden. Ravenshire chasqueó la lengua, fingiendo decepción. Oh, Henry. Aún no entiendes. No necesitas salvar a Lady Eleanor de mí. Al contrario, yo soy su salvación. Eleanor sintió que la furia la consumía. No necesito que hables por mí, Ravenshire. El marqués la miró con diversión. Pero claro que sí, querida. Si no fuera así, no estarías aquí, sola, en plena medianoche, dispuesta a escuchar mi propuesta. Henry giró bruscamente la cabeza hacia Eleanor. ¿Es cierto eso? Eleanor apretó los labios. Sabía que cualquier respuesta la condenaría. Si decía que sí, Henry pensaría lo peor. Si decía que no, Ravenshire se encargaría de hacerla parecer una mentirosa. Así que no respondió. Henry inspiró profundamente y desvió la mirada hacia Ravenshire. No me interesa qué tipo de pacto intentas forzar sobre ella. Pero te advierto que no permitiré que la amenaces. Ravenshire dejó escapar una carcajada baja. ¿Y qué harás al respecto, Henry? ¿Retarme a duelo como en los viejos tiempos? El silencio fue la única respuesta de Henry. Eleanor sintió que la situación estaba a punto de explotar. Basta, dijo con firmeza. Esta conversación no tiene sentido. Intentó alejarse, pero Henry la sujetó con suavidad por la muñeca. Eleanor, susurró. Ella se giró y su mirada se encontró con la de él. Fue un instante, un momento en el que todo lo demás desapareció. En los ojos de Henry no había rabia. Había algo más profundo, algo que la dejó sin aliento. Dolor. Él estaba dolido. Y sin pensarlo, Eleanor supo que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. Con un movimiento brusco, se soltó de su agarre y caminó hacia la salida. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, Ravenshire pronunció las palabras que la congelaron en su sitio. Dile la verdad, Eleanor. El silencio cayó sobre la habitación como una guillotina. Henry frunció el ceño. ¿Qué verdad? Eleanor cerró los ojos con fuerza. Ravenshire sonrió. Dile quién es Arthur realmente. El corazón de Eleanor se detuvo. Henry frunció el ceño aún más, con una mezcla de confusión y sospecha. Arthur, tu hermano. Ravenshire dio un paso adelante. Oh, Henry. Tú, que te enorgulleces de ver más allá de las apariencias, ¿de verdad nunca has notado el parecido? Eleanor sintió el mundo tambalearse bajo sus pies. Basta, Ravenshire. ¿Por qué, querida? ¿Porque él no lo sabe? ¿Porque aún crees que puedes ocultarlo para siempre? Henry miró a Eleanor. Su expresión había cambiado.
Ahora, en su mirada, había algo nuevo. Miedo. Eleanor, susurró. ¿De qué está hablando? Eleanor sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Y entonces hizo lo único que podía hacer en ese momento. Huyó. Salió de la estufa sin mirar atrás, con el corazón latiéndole en los oídos. Corrió por los jardines oscuros de la mansión como si el aire mismo la persiguiera, como si cada sombra fuera el peso de su pasado alcanzándola. Pero no llegó muy lejos. Antes de que pudiera alcanzar la puerta trasera, una mano fuerte la sujetó por el brazo y la obligó a detenerse. Henry. Él estaba allí, y su mirada ardía con preguntas que ella no podía responder. «Déjame ir, Henry», susurró con la voz quebrada. Pero él no lo hizo. «Dímelo». «No puedo». «Dímelo, Eleanor». El sonido de su nombre en sus labios la destrozó. «Si lo digo, lo perderé todo». Henry aflojó la presión sobre su brazo, pero no la soltó. «¿Crees que yo también?» Eleanor tragó en seco. «No lo sé». Henry inspiró profundamente. Y entonces, sin previo aviso, la acercó hacia él. Eleanor apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los labios de Henry tomaran los suyos. No fue un beso dulce. Fue un beso desesperado. Un beso que exigía respuestas sin palabras, que le imploraba que confiara en él. Eleanor sintió que su resistencia se desmoronaba. Se aferró a la tela de su chaqueta, como si pudiera anclarse a él, como si por un instante pudiera olvidarse de todo lo que la atormentaba, y Henry la sostuvo con la misma urgencia, como si no estuviera dispuesto a dejarla ir. Pero entonces, una risa baja y burlona se escuchó desde la oscuridad. Eleanor se separó de golpe, con el corazón martillándole en el pecho. Ravenshire estaba de pie junto a la verja del jardín, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha en los labios. Oh, qué conmovedor. Henry giró hacia él con los ojos encendidos de furia. «Lárgate». Ravenshire sonrió. No tan rápido, no antes de que Eleanor tome una decisión. Eleanor sintió la mirada de Henry sobre ella. «Eleanor», susurró. Ella lo miró. Y en ese instante supo que no podía huir para siempre. El momento de la verdad se acercaba, y cuando llegara, nada volvería a ser igual. Las palabras de Ravenshire flotaron en el aire como un veneno lento, hundiéndose en la piel de Eleanor hasta que cada fibra de su ser estuvo impregnada de temor. Henry aún tenía la mirada fija en ella, esperando una respuesta, esperando que negara lo que el marqués insinuaba. Pero Eleanor no podía hablar, no podía moverse. Sentía que el peso de su secreto la aplastaba. Ravenshire se cruzó de brazos, con una sonrisa de pura diversión en los labios. Silencio. Qué revelador. Henry apretó la mandíbula, sin apartar su atención de Eleanor. «Dime que no es cierto». Eleanor sintió un nudo en la garganta. «Henry, dímelo». La desesperación en su voz fue su ruina. No era enojo lo que brillaba en sus ojos oscuros. Era algo peor. Era dolor. Pero antes de que pudiera decir algo, antes de que pudiera encontrar una mentira que pudiera sostener un poco más su castillo de arena, un murmullo entre los arbustos la hizo tensarse. Los tres se giraron al mismo tiempo. A lo lejos, en la verja del jardín, un grupo de invitados comenzaba a aparecer. Eleanor sintió su sangre helarse. Si los descubrían allí, a solas, a medianoche, sería el fin. Henry pareció notar su pánico, y en un movimiento rápido, la tomó de la mano y la arrastró con él hacia la sombra de una columna de mármol. Ravenshire los siguió con la mirada, pero no los detuvo. Solo sonrió con ese aire de superioridad que la hacía querer gritar. «Nos veremos pronto, querida», murmuró antes de desaparecer entre las sombras. Eleanor sintió su corazón latir con fuerza en su pecho mientras se apoyaba contra la fría superficie de la columna. Henry aún la sostenía por la muñeca, su agarre firme pero tembloroso. El silencio entre ellos fue insoportable. Finalmente, él fue el primero en hablar. «Si te llevo de vuelta a tu casa ahora, nadie sospechará nada». Su voz era baja, controlada, pero Eleanor sintió el filo oculto en sus palabras. Ella asintió, incapaz de decir nada más. Y sin añadir nada, Henry la condujo a través del jardín oscuro hasta su carruaje. El viaje de regreso fue un tormento.
Eleanor estaba sentada junto a Henry en el interior del carruaje, envuelta en su capa, con las manos frías apretadas sobre su regazo. Henry no había dicho una sola palabra desde que partieron. El silencio la estaba matando. Sabía que no podía mantener esta farsa por más tiempo. Henry era un hombre que buscaba respuestas y, si no se las daba, las encontraría por sí mismo. Finalmente, cuando el carruaje se detuvo frente a la finca Ashford, Eleanor tomó aire y habló. Henry. Él giró lentamente el rostro hacia ella. Sus ojos oscuros estaban llenos de preguntas, pero había algo más, algo que la hizo estremecerse. No lo niegues, dijo en voz baja. Solo dime la verdad. Eleanor sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Quería decírselo, quería confiar en él, pero si lo hacía, lo perdería. No puedo. Henry cerró los ojos, como si su respuesta le doliera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Después de un largo momento, asintió levemente. Entiendo, pero Eleanor supo que no era cierto, porque cuando Henry Blackwood salió del carruaje aquella noche, lo hizo con la mirada de un hombre que no se detendría hasta descubrir la verdad. A la mañana siguiente, el sol brillaba con intensidad sobre la finca Ashford, pero Eleanor sentía que la tormenta dentro de ella solo se hacía más fuerte. Pasó el día tratando de ignorar la angustia que la consumía. Intentó distraerse con sus labores, con la compañía de Arthur, con las cartas de la alta sociedad que llegaban con noticias triviales. Pero entonces, durante la hora del té, la voz de una de las damas la paralizó. Lady Eleanor, ¿es cierto lo que dicen? Eleanor levantó la mirada de su taza de porcelana. Lady Margaret, una de las mayores entrometidas de la nobleza, la observaba con una sonrisa afilada. Dicen que en el baile de los Sinclair, el marqués de Ravenshire insinuó algo sobre su familia, algo sobre su hermano. Eleanor sintió su piel erizarse. No sé de qué hablas. Lady Margaret rió suavemente. Oh, querida, claro que lo sabe. Todos lo saben. Y si no lo saben aún, lo harán pronto. Eleanor sintió un vértigo recorrerla. Henry. Él había estado investigando. Se levantó abruptamente de la mesa y salió de la habitación, sin importarle las miradas sorprendidas de las demás damas. Sabía exactamente dónde encontrarlo. El despacho de Henry Blackwood estaba sumido en penumbra cuando Eleanor entró sin ser anunciada. Henry estaba de pie junto a su escritorio, con papeles dispersos frente a él. Cuando la vio, no pareció sorprendido. Eleanor. Ella cerró la puerta tras de sí y avanzó hacia él, su respiración agitada. ¿Qué has hecho? Henry la miró fijamente. Lo que cualquiera haría cuando se le oculta la verdad. Eleanor sintió que su pulso se disparaba. Henry, te lo advierto. ¿Advertirme de qué? Henry dio un paso hacia ella. ¿De que descubra que Arthur no es tu hermano? Eleanor sintió que su mundo se derrumbaba. No. Que descubra que es tu hijo. El silencio fue su única respuesta. Henry respiró hondo y cerró los ojos un momento, como si necesitara recuperar la compostura. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja, más intensa. ¿Por qué no me lo dijiste? Eleanor sintió una lágrima resbalar por su mejilla. Porque tenía miedo. Henry frunció el ceño. ¿De qué? De perderlo todo, susurró ella. El rostro de Henry se endureció. ¿Me temes a mí? Eleanor negó con la cabeza rápidamente. No. Te temo a ti. Te temo sin ti. Henry pareció desconcertado por un momento, pero entonces, sin previo aviso, acortó la distancia entre ellos y la tomó entre sus brazos. Eleanor dejó escapar un sollozo y se aferró a él, sintiendo el calor de su cuerpo, la seguridad de su abrazo. No voy a dejarte, susurró Henry contra su cabello. No después de esto. Eleanor cerró los ojos con fuerza, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el peso de su secreto ya no la ahogaba. Pero entonces, la puerta se abrió bruscamente. Un criado, pálido como la muerte, entró con la respiración entrecortada. «Mi señora». Eleanor se apartó de Henry, su corazón acelerado. «¿Qué sucede?» El criado tragó saliva antes de hablar. «Es el joven Arthur. Ha desaparecido». Eleanor sintió el suelo desvanecerse bajo sus pies. Y supo, sin la menor duda,
que Ravenshire tenía algo que ver. El mundo de Eleanor se derrumbó en un solo instante. Las palabras del criado resonaban en su cabeza como un eco interminable. Arthur ha desaparecido. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocante. Su corazón martillaba con una desesperación que amenazaba con robarle el aliento. —¿Cómo que ha desaparecido? —exigió con la voz entrecortada. El criado se removió, nervioso. La duquesa viuda lo mandó llamar hace horas, pero cuando fueron a buscarlo a sus habitaciones, no estaba. Nadie lo ha visto desde la tarde. Eleanor sintió un vértigo recorrerla. Henry, que hasta entonces había permanecido en silencio, avanzó un paso. Su presencia era firme, inamovible. ¿Alguien ha enviado un mensaje? ¿Algún indicio de que lo tomaron? El criado negó con la cabeza. Eleanor cerró los ojos por un momento, intentando contener el terror que se desbordaba en su pecho. Sabía quién era el responsable. Ravenshire. Ese hombre era como una sombra que la acechaba, que buscaba destrozarla pieza por pieza. Y ahora, había tocado lo único que ella no podía permitirse perder. «Voy a buscarlo», dijo Eleanor con una determinación feroz, girando sobre sus talones. Pero Henry la tomó de la muñeca antes de que pudiera salir de la habitación. «No vas a ir sola». Eleanor levantó la mirada, encontrándose con esos ojos oscuros que siempre parecían ver a través de ella. «No tienes que hacer esto, Henry». Henry entrecerró los ojos. «Arthur es tu hijo, lo entiendes, ¿verdad? No puedo quedarme de brazos cruzados». Eleanor sintió un nudo en la garganta. No importaba cuántas veces Henry le asegurara que estaba con ella, siempre había una parte de su alma que temía que, en cualquier momento, él decidiera que era demasiado. Pero en ese instante, con la firmeza de su mirada y el calor de su mano sosteniéndola, Eleanor quiso creer que no estaba sola. La noche cayó como un manto oscuro sobre la ciudad, y la búsqueda comenzó. Henry movilizó a sus hombres, interrogando a los sirvientes, a los vigilantes, a cualquiera que pudiera haber visto algo fuera de lo común. Eleanor recorrió la mansión con el corazón en un puño, con la esperanza de encontrar alguna pista. Y entonces, al filo de la medianoche, llegó un mensaje. Un sobre de marfil, con un sello que Eleanor reconoció de inmediato. Ravenshire. Las manos le temblaron mientras lo abría. «Si quieres volver a ver a Arthur, ven sola al muelle de Blackwood. No lo dudes. No tardes». Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Henry, que había estado a su lado, leyó la nota por encima de su hombro. «Ese bastardo». Eleanor se apartó de inmediato. «Debo ir». Henry la sujetó por el brazo, su agarre firme. «No irás sola». Eleanor negó con la cabeza. «Si vienes conmigo lo lastimará. Si vas sola, te lastimará a ti». Henry habló con una gravedad que la hizo estremecer, pero Eleanor no podía detenerse. «No tengo opción». Henry apretó los labios, su mirada oscurecida por una furia contenida. Pero entonces, su mano se deslizó hasta la de ella y la sostuvo con una suavidad que la desarmó por completo. «Déjame ir contigo». Eleanor sintió su resistencia tambalearse. «Henry, déjame protegerte». Ella cerró los ojos con fuerza. Y entonces, asintió. El muelle de Blackwood era un lugar olvidado por el tiempo, un rincón oscuro donde la brisa marina silbaba entre los postes de madera desgastados. Eleanor y Henry llegaron en silencio, con los pasos amortiguados por la humedad del suelo, y allí, bajo la pálida luz de la luna, lo vieron. Arthur estaba sentado en una caja de madera, con las manos atadas, pero ileso, y frente a él, con su porte imponente y esa sonrisa maliciosa que tanto la atormentaba, estaba Ravenshire. Puntual como siempre, mi querida Eleanor. Eleanor sintió que la rabia se apoderaba de su cuerpo. «Déjalo ir». Ravenshire ladeó la cabeza con una fingida expresión de sorpresa. «¿Tan rápido? Ni siquiera un poco de cortesía antes de negociar». Henry avanzó un paso. «No estamos aquí para jugar». Ravenshire soltó una risa baja. «Oh, pero yo sí». Eleanor apretó los puños. «Dime qué quieres». Ravenshire la observó con atención, como si midiera cada fragmento de su alma antes de hablar.
Y entonces, con una lentitud calculada, pronunció las palabras que la hicieron estremecer. Quiero que admitas la verdad. Eleanor sintió su respiración volverse errática. ¿Qué? Ravenshire la miró fijamente. Diles a todos que Arthur no es tu hermano, que es tu hijo. Eleanor sintió como si el mundo entero se detuviera. No. O si lo prefieres. Ravenshire sonrió con crueldad. Puedes ver cómo el escándalo lo destruye todo por ti. Eleanor sintió el pánico invadirla. Pero antes de que pudiera responder, Henry habló. No tiene que decir nada. Eleanor giró bruscamente hacia él. Henry la estaba mirando con una determinación férrea. Y entonces, con una voz firme, anunció. Porque Arthur no es solo su hijo. A partir de este momento, es mío también. El aire pareció volverse denso. Eleanor sintió que su corazón se detenía. Ravenshire frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Henry no apartó la mirada de Eleanor. Estoy diciendo que Eleanor y yo nos casaremos. Eleanor abrió los labios, pero no encontró palabras. Henry sostuvo su mano con fuerza. Nos casaremos, y Arthur será reconocido como mi hijo. No habrá escándalo. No habrá destrucción. Ravenshire se quedó en silencio. Eleanor sintió el aire atrapado en sus pulmones. Y entonces, sin previo aviso, Ravenshire soltó una carcajada. «Oh, Henry, qué conmovedor». Pero Eleanor vio algo más en su mirada. Furia. Ravenshire sabía que lo habían vencido. Sin decir nada más, hizo un gesto con la mano, y uno de sus hombres desató a Arthur. El niño corrió hacia Eleanor, y ella lo estrechó en sus brazos con todas sus fuerzas. Pero sus ojos seguían fijos en Henry. Y en ese momento, Eleanor supo que su vida nunca volvería a ser la misma, porque Henry Blackwood había decidido quedarse, y ella no estaba segura de si eso la aterraba o la salvaba. El aire nocturno se sentía pesado mientras Eleanor sostenía a Arthur contra su pecho. Su corazón aún latía con fuerza, como si su cuerpo no hubiera entendido que su hijo estaba a salvo, que Ravenshire había cedido, al menos por el momento. Pero la amenaza seguía ahí. Henry estaba de pie a su lado, su presencia firme como un escudo entre ella y el peligro. Su declaración aún resonaba en su cabeza. Nos casaremos, y Arthur será reconocido como mi hijo. Esas palabras lo habían cambiado todo. Henry había tomado su mano frente a Ravenshire. Había hablado con una convicción que la había dejado sin aliento. Pero Eleanor sabía que las palabras eran fáciles de decir en un momento de tensión. ¿Qué pasaría cuando la calma regresara? Henry apartó la mirada de Ravenshire y se inclinó levemente hacia Eleanor. «Debemos irnos». Eleanor asintió, sus brazos aún rodeando a Arthur. Sí. Caminaron juntos hasta el carruaje, y Henry ayudó a Eleanor a subir con Arthur en brazos. Se acomodaron en los asientos acolchonados, y cuando la puerta se cerró, el silencio llenó el espacio entre ellos. Arthur se acurrucó contra Eleanor, exhausto, sin comprender la gravedad de lo que había ocurrido. Eleanor acarició su cabello con dedos temblorosos, sintiendo cómo su hijo, su niño, casi le había sido arrebatado. Henry los observaba con una intensidad que la inquietó. El carruaje se puso en marcha. Las luces de la ciudad parpadearon a través de las ventanas, creando reflejos sobre el rostro de Henry. Sus manos estaban apoyadas sobre sus rodillas, los dedos ligeramente crispados. Eleanor sintió el peso de su mirada y finalmente habló, con voz baja y tensa. «No debiste decirlo». Henry entrecerró los ojos. «¿Decir qué?» «Que nos casaríamos». Henry sostuvo su mirada. «Lo dije porque es verdad». Eleanor sintió su garganta cerrarse. «Lo dijiste porque querías salvarme del escándalo». Henry no apartó la mirada. «Y también porque quiero salvarte a ti». Eleanor sintió que su pecho se apretaba. «No necesito ser salvada». Henry inclinó la cabeza. «Eso no significa que no merezcas ser protegida». Eleanor sintió una mezcla de emociones abrumarla. Él hablaba con una convicción que la aterraba, con una seguridad que amenazaba con derribar todas sus defensas. Pero antes de que pudiera responder, Arthur se removió en su regazo y murmuró con voz soñolienta. «¿Mamá?» Eleanor tragó en seco. «Estoy aquí, cariño».
Arthur abrió los ojos con pesadez y los dirigió a Henry. ¿Tú también estás aquí? Henry sonrió levemente. Sí, pequeño, estoy aquí. Arthur pareció procesar aquello por un instante, y luego susurró algo que hizo que Eleanor contuviera el aliento. Me gusta cuando estás con nosotros. Henry sostuvo la mirada de Eleanor. A mí también. Eleanor sintió un nudo en la garganta, pero antes de que pudiera decir algo más, el carruaje se detuvo frente a la finca Ashford. Cuando entraron en la casa, la duquesa viuda estaba esperando. Su rostro, normalmente impasible, estaba pálido de angustia. ¡Arthur! El niño corrió hacia su abuela, y ella lo envolvió en un abrazo feroz. Gracias a Dios, susurró, su voz temblando. Eleanor se acercó, sintiendo su propio alivio al ver a su madre sana y salva, al ver que el peligro no la había alcanzado también. Pero la duquesa viuda alzó la vista y fijó sus ojos en Henry. «¿Fue usted?», dijo con voz baja. «Usted lo trajo de vuelta». Henry asintió. «Y lo seguiré haciendo cuantas veces sea necesario». La duquesa viuda le sostuvo la mirada por un largo momento, y luego asintió con solemnidad. «Entonces debo agradecerle, Lord Blackwood». Henry negó con la cabeza. «No hay nada que agradecer». La duquesa viuda volvió la vista hacia Eleanor. «Debemos hablar, a solas». Eleanor sintió que el cansancio la golpeaba de repente, pero asintió. Miró a Henry, y él pareció entender que su presencia no era bienvenida en esa conversación. «Estaré aquí si me necesitan», dijo simplemente antes de girarse y marcharse. Eleanor observó su espalda desaparecer por el pasillo, y luego siguió a su madre hasta el salón privado. La duquesa viuda se sirvió una copa de brandy y bebió un sorbo antes de hablar. «Dime la verdad, Eleanor». Eleanor cerró los ojos un instante. «¿Sobre qué?». La duquesa viuda dejó la copa sobre la mesa con un leve golpe. «Sobre Henry Blackwood». Eleanor inspiró hondo. «No hay nada que decir». Su madre la observó con dureza. Dijo que se casarían. Eleanor sintió su pecho oprimirse. Lo dijo para salvarnos. Pero es verdad. Eleanor se quedó en silencio. La duquesa viuda se recargó en su asiento. «No puedes tomar esto a la ligera, Eleanor. Si lo haces, no habrá vuelta atrás». Eleanor bajó la mirada. «Lo sé. Entonces dime...». Su madre hizo una pausa. «¿Lo amas?». La pregunta la golpeó con más fuerza de la que esperaba. Eleanor no supo qué responder. El amor. Esa palabra había sido un lujo peligroso en su vida. Había amado antes y había perdido todo. Se había prometido a sí misma que nunca volvería a confiar su corazón a un hombre. Pero Henry no era como Ravenshire. Henry la había protegido, la había defendido. Henry la había elegido. «No sé si el amor es suficiente», susurró. La duquesa viuda la observó con una expresión que mezclaba comprensión y tristeza. «El amor nunca es suficiente, Eleanor, pero cuando es real, es lo único que importa». Eleanor sintió que el peso de esas palabras la atravesaba. No tenía respuestas, no tenía certezas, solo sabía que Henry Blackwood había prometido quedarse, y ella, por primera vez en su vida, quería creerle. La estalaje en Blackwood estaba envuelta en sombras cuando Eleanor descendió de la carreta. La noche era densa y pesada, como si el mismo aire advirtiera el peligro que acechaba entre las paredes de aquel lugar olvidado por la sociedad. Sus botas resonaron sobre el suelo de piedra húmeda mientras avanzaba, el eco de sus pasos multiplicando la ansiedad que ardía en su pecho. Sabía que esto era una trampa. Sabía que Ravenshire jamás hacía nada sin una intención oculta, pero no tenía opción. Si quería poner fin a esta pesadilla, debía enfrentarlo. Empujó la puerta de madera con manos temblorosas y se encontró con un espacio sombrío, iluminado apenas por la luz vacilante de una lámpara de aceite en la mesa central. El olor a tabaco y licor rancio impregnaba el ambiente, y allí, en la penumbra, reclinado con una elegancia cínica contra una de las vigas, estaba él. «Eleanor», murmuró Ravenshire con una sonrisa serpentina. «Sabía que vendrías». Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la cabeza en alto. «No tenías derecho a tocar a mi hijo». Ravenshire alzó una ceja, fingiendo sorpresa.
¿Tu hijo? Se inclinó hacia adelante, apoyando un codo sobre la mesa. Qué curioso, porque hasta hace poco, Arthur no era más que tu querido hermano menor, ¿no es así? Eleanor sintió el sabor amargo de la rabia en la garganta. No voy a caer en tu juego. Ravenshire dejó escapar una risa baja y se levantó con lentitud, caminando a su alrededor con pasos calculados. ¿Y qué juego es ese exactamente? ¿El de la verdad? Porque, querida mía, la verdad siempre sale a la luz. Eleanor apretó los puños bajo los pliegues de su capa. Dime qué quieres. Ravenshire se detuvo frente a ella y la observó en silencio por un largo momento. Luego, su sonrisa se desvaneció. Quiero lo que siempre debí tener. Eleanor sintió que el aire se volvía irrespirable. No. Ravenshire inclinó la cabeza con una lentitud perturbadora. No me has dejado terminar. No necesito escucharlo. Pero deberías, murmuró acercándose un poco más. Porque esta vez, Eleanor, no tienes escapatoria. Eleanor sintió el pulso acelerarse en sus venas. No me casaré contigo. Ravenshire entrecerró los ojos. No se trata solo de eso. Eleanor frunció el ceño. ¿Entonces qué quieres? Ravenshire la miró fijamente, y por primera vez, su expresión no tenía rastros de burla. Quiero lo que es mío. Eleanor sintió el suelo tambalearse bajo sus pies. Arthur no te pertenece. Ravenshire inclinó la cabeza. ¿No? Eleanor sintió una ola de terror apoderarse de ella. No te atrevas. Ravenshire sonrió de lado. Él es mi hijo, Eleanor. Y tarde o temprano, lo sabrá. Eleanor sintió que todo su cuerpo se paralizaba. Arthur no sabe quién eres. No tienes derecho a reclamarlo. Ravenshire se cruzó de brazos. Y sin embargo, tengo el poder de destruirlo todo con una sola palabra. El aire pareció volverse más frío. Eleanor sabía que estaba acorralada. Si Ravenshire decidía revelar la verdad, Arthur no solo sufriría el peso del escándalo, sino que se vería atrapado en una lucha de poder entre un hombre sin escrúpulos y una madre desesperada por protegerlo. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la Stahlhelm se abrió de golpe. Eleanor se giró con el corazón en la garganta. Y allí, enmarcado por la luz de la luna, con la mirada encendida de furia contenida, estaba Henry Blackwood. Ravenshire sonrió. Vaya, vaya. Qué oportuno. Henry no desvió la mirada de Eleanor. Te dije que no viniera sola. Eleanor sintió una punzada de desesperación. Henry. Pero él no la escuchó. Se acercó con pasos firmes, sus ojos clavados en Ravenshire. Si tocas a Eleanor o a Arthur de nuevo, no responderé solo con palabras. Ravenshire soltó una carcajada baja. Oh, Henry, qué nobleza tan admirable. Pero dime, ¿realmente conoces a la mujer que estás protegiendo? Henry no pestañeó. La conozco mejor de lo que crees. ¿Ah, sí? Ravenshire arqueó una ceja. ¿Entonces sabes que Arthur es mi hijo? El silencio que siguió fue devastador. Eleanor sintió que el mundo se detenía. Henry no apartó la mirada de Ravenshire. No me importa. Ravenshire parpadeó, desconcertado. ¿Perdón? Henry avanzó otro paso, su tono más firme que nunca. Arthur es su hijo, no tuyo. No importa quién lo engendró. Lo que importa es quién lo ama, quién lo protege. Y ese no eres tú. Eleanor sintió las lágrimas arderle en los ojos. Ravenshire lo miró con incredulidad, y luego sonrió con amargura. Eres un iluso. Henry sonrió con frialdad. Y tú, un hombre derrotado. Ravenshire apretó la mandíbula, pero no dijo nada. El silencio entre los tres era un campo de batalla invisible. Finalmente, Ravenshire suspiró. Váyanse. Eleanor lo miró con cautela. ¿Eso es todo? Ravenshire giró hacia la ventana y miró la noche. Por ahora. Eleanor sintió que Henry tomaba su mano con firmeza. Nos vamos. Eleanor no discutió. Con el corazón aún palpitante, salió de la Stahlhelm con Henry a su lado. La brisa nocturna la envolvió en cuanto cruzaron la puerta, pero el frío que sentía dentro de sí no tenía nada que ver con el clima. Cuando estuvieron a salvo en la carreta,
Henry tomó aire y la miró. No voy a dejar que te haga daño. Eleanor sintió que su corazón se rompía un poco más. No puedo dejar que lo haga daño a ustedes, Henry. Henry la tomó suavemente por la barbilla, obligándola a mirarlo. Eleanor, no estás sola. Eleanor sintió una lágrima escapar de sus ojos. Henry la limpió con el pulgar, y con una ternura que la desarmó por completo, acercó su rostro al de ella. El beso fue suave, lento. No fue un beso de pasión, sino de promesa. Eleanor se permitió creer, aunque fuera por un instante, que tal vez Henry Blackwood realmente no la dejaría nunca. Pero en el fondo de su alma, sabía que Ravenshire aún no había terminado con ellos. La sombra de su pasado aún los acechaba, y esta guerra no había acabado. El salón de baile de la duquesa de Whitmore estaba iluminado con cientos de velas, y la luz dorada se reflejaba en los vestidos de seda, en las copas de cristal, en las joyas relucientes que adornaban los cuellos de la aristocracia. Las risas se mezclaban con la música de los violines, pero para Eleanor todo se sentía distante. Su mente estaba atrapada en una tormenta silenciosa. Habían pasado días desde aquella noche en la Stahlhelm, desde que Ravenshire los había dejado ir con una facilidad inquietante. Pero Eleanor sabía que la calma solo era una ilusión. Él nunca se retiraba sin tener otra jugada preparada. Y el momento de ese ataque llegó cuando menos lo esperaba. Querida Eleanor. El tono meloso y cruel de la voz de Lady Margaret la hizo tensarse de inmediato. La mujer, siempre ávida de rumores, se detuvo a su lado con una copa de champán en la mano y una sonrisa venenosa en los labios. Debo decir que luce radiante esta noche, aunque... Lady Margaret ladeó la cabeza con falsa compasión. No puedo evitar notar que algunas personas han estado murmurando. Eleanor mantuvo su expresión serena. Las personas siempre murmuran. Es la única manera en la que pueden entretenerse cuando carecen de vida propia. Lady Margaret soltó una risa fingida. Muy cierto, querida. Pero esta vez el rumor es bastante... escandaloso. Eleanor sintió un escalofrío. ¿Ah, sí? Lady Margaret tomó un sorbo de su copa y luego la miró directamente a los ojos. Dicen que su querido hermano Arthur, en realidad es su hijo. El aire pareció desaparecer del salón. Eleanor sintió su cuerpo congelarse, pero no podía permitir que su rostro lo mostrara. Eso es una calumnia absurda. Lady Margaret sonrió como un gato que había atrapado a un ratón. ¿Lo es? Qué curioso, porque escuché a alguien confirmarlo. Eleanor sintió el miedo extenderse en su pecho, como una garra afilada. Y entonces, vio la silueta de un hombre apoyado contra una de las columnas del salón. Ravenshire. Él la observaba con una copa en la mano y una sonrisa triunfante. Eleanor sintió el pánico en su garganta. Había esperado que él atacara en privado, en la sombra, pero no. Ravenshire quería verla caer en público. Quería que su mundo se desmoronara frente a la élite de la sociedad, donde cada mirada era un cuchillo, donde cada murmullo se convertía en veneno. Eleanor se obligó a respirar. No sé qué pretende Lady Margaret, pero le aconsejo que sea cuidadosa con lo que repite. La mujer alzó una ceja. Oh, querida, yo solo repito lo que otros han dicho. Eleanor sintió que sus manos temblaban, pero antes de que pudiera responder, una voz masculina se impuso sobre la conversación. Lady Eleanor. Su corazón se aceleró. Henry Blackwood estaba allí, vestido con elegancia impecable. Su expresión era de pura determinación mientras se acercaba a ella. Lord Blackwood, saludó Lady Margaret divertida. Justo a tiempo. Estábamos hablando de rumores bastante interesantes. Henry no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Eleanor. Ella sabía lo que él quería. Quería la verdad. Y ya no había manera de escapar. ¿Es cierto?, preguntó Henry en voz baja, lo suficiente para que solo ella lo escuchara. Eleanor sintió un nudo en la garganta, y entonces lo vio en sus ojos. No había juicio en ellos. No había furia ni desprecio. Solo dolor. Dolor porque ella nunca le confió su verdad. Eleanor sintió las lágrimas arder en sus ojos. No podía mentir más. Sí, susurró.
Henry cerró los ojos por un instante, como si aquellas palabras fueran un golpe físico. El peso del secreto caía entre ellos como una pared invisible. Eleanor esperó el momento en que él la rechazara, en que diera un paso atrás, en que la dejara sola con su vergüenza. Pero Henry no lo hizo. En lugar de eso, tomó su mano. Un gesto simple, un gesto devastador, porque en ese momento, Eleanor entendió que Henry Blackwood no iba a irse. Los murmullos a su alrededor se hicieron más fuertes. La gente comenzaba a darse cuenta de que algo estaba ocurriendo. Y entonces, Ravenshire dio el golpe final. «Es verdad». Su voz resonó en el salón, atrayendo todas las miradas hacia él. «Arthur no es el hermano de Eleanor», anunció con teatralidad. «Es su hijo ilegítimo». El escándalo explotó. Las damas se llevaron las manos a la boca. Los caballeros intercambiaron miradas de asombro. Eleanor sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero antes de que alguien más pudiera reaccionar, Henry avanzó un paso y alzó la voz con firmeza. «Sí». El silencio fue inmediato. Todos se giraron hacia Henry, incrédulos. Ravenshire frunció el ceño. «¿Qué has dicho?» Henry sostuvo la mirada de la multitud con una seguridad implacable. «He dicho que sí. Arthur es su hijo». Un murmullo recorrió la sala. Eleanor sintió su corazón acelerarse. Henry se giró hacia ella, y su mirada estaba llena de algo que la dejó sin aliento. Convicción. «Y a partir de este momento también es mío». Eleanor dejó escapar un suspiro entrecortado. No podía creer lo que estaba ocurriendo, pero Henry no había terminado. «Eleanor y yo nos casaremos», declaró, su voz resonando en cada rincón del salón. «Y Arthur llevará mi nombre». El escándalo se transformó en asombro. Lady Margaret casi dejó caer su copa. Ravenshire estaba inmóvil, su mandíbula tensa con furia contenida. Eleanor sintió que las lágrimas caían por su rostro. «Henry», susurró. Pero él la tomó de la mano con firmeza y se inclinó ligeramente hacia ella. «Te dije que no te dejaría sola». Eleanor sintió su alma romperse y reconstruirse en el mismo instante. El escándalo estaba allí, pero no importaba. Porque en ese momento, bajo la mirada de toda la sociedad, Henry Blackwood había elegido amarla. No por su reputación, no por su título, sino por quien realmente era. Y Eleanor supo, con cada latido de su corazón, que por primera vez en su vida, estaba a salvo. El sol de la mañana bañaba la finca Ashford con una luz dorada y cálida, pero en el interior, el ambiente estaba cargado de tensión. Eleanor estaba de pie frente al espejo de su habitación. Su reflejo era el de una mujer que había luchado contra su destino, y contra todo pronóstico, aún seguía en pie. Las palabras de Henry resonaban en su mente una y otra vez. «Eleanor y yo nos casaremos. Arthur llevará mi nombre». Lo había dicho con absoluta convicción, ante toda la sociedad, ante Ravenshire, ante el mundo entero. Pero ¿qué significaba realmente? ¿Era un acto de honor? ¿Un sacrificio? ¿O era amor? Eleanor cerró los ojos con fuerza. No podía permitirse pensar en eso. No ahora. Un suave golpeteo en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, con la voz apenas más que un susurro. Su madre entró, vestida con su acostumbrada elegancia sobria, pero con una expresión difícil de leer. «Hoy es el día», murmuró la duquesa viuda, acercándose a su hija. Eleanor asintió lentamente. «Sí». Su madre la observó a través del espejo. «Has tomado una decisión de la que no hay marcha atrás». Eleanor sintió un nudo en la garganta. «Lo sé». La duquesa viuda se acercó y colocó sus manos sobre los hombros de Eleanor. «Pero dime, hija, ¿es esto lo que realmente deseas?» Eleanor sintió su respiración agitarse. La pregunta la atravesó como una daga. Ella había pasado tantos años sobreviviendo, escondiéndose, protegiendo su secreto, que nunca se permitió soñar con lo que realmente quería. Henry Blackwood le ofrecía más que solo un nombre para su hijo. Le ofrecía un hogar, un futuro, y quizás... Eleanor cerró los ojos por un momento antes de responder. «Sí, madre, esto es lo que quiero». La duquesa viuda asintió levemente y besó su frente con un gesto de ternura que rara vez mostraba. Entonces, no hay nada más que decir. La iglesia estaba llena.
La nobleza de Londres había acudido al evento como si fuera el espectáculo del siglo, ansiosos por ver con sus propios ojos cómo la duquesa caída en desgracia se alzaba de entre los rumores con un matrimonio inesperado. Los ojos de Eleanor recorrieron la multitud, sintiendo cada mirada clavarse en ella, cada murmullo suspenderse en el aire al verla entrar. Pero todo dejó de importar cuando lo vio a él. Henry estaba de pie en el altar, vestido con su elegante casaca negra, su porte imponente, pero con algo más en sus ojos, algo que hizo que su corazón latiera con violencia. No había duda, no había arrepentimiento, solo él, esperándola. Eleanor avanzó lentamente por el pasillo, con la respiración contenida, y cuando finalmente estuvo frente a él, sintió que el mundo desaparecía. Henry tomó su mano con firmeza, sus dedos envolviendo los de ella con una calidez que la estremeció. El sacerdote comenzó a hablar, pero Eleanor apenas podía escuchar las palabras. Lo único que importaba era el hombre que tenía frente a ella. Cuando llegó el momento de los votos, Henry no desvió la mirada ni un solo instante. Eleanor Ashford. Su voz era grave, segura. Prometo honrarte y protegerte, no porque sea mi deber, sino porque es lo que deseo. Eleanor sintió sus ojos humedecerse. Henry Blackwood, susurró con la voz temblorosa. Prometo caminar a tu lado, no por necesidad, sino porque no imagino un camino sin ti. Los murmullos en la iglesia se extinguieron. Era una promesa sincera. Y cuando Henry deslizó el anillo en su dedo, Eleanor sintió que algo dentro de ella finalmente encajaba. El sacerdote proclamó el matrimonio, y Henry, con una suavidad que la desarmó, levantó su velo y la besó. No fue un beso apresurado, ni un gesto mecánico. Fue una promesa, fue un comienzo. Los aplausos resonaron en la iglesia, y cuando se separaron, Henry le dedicó una sonrisa que le robó el aliento. Eleanor no sabía qué futuro le esperaba, pero en ese momento supo que, por primera vez en su vida, no estaba sola. La recepción en la finca Blackwood fue un evento íntimo pero grandioso. Las luces brillaban en los jardines, y la música envolvía el aire con melodías suaves. Eleanor apenas había tenido un momento para respirar desde que llegaron. Todos querían felicitarlos, todos querían ver de cerca al hombre que había desafiado a la sociedad por ella. Pero finalmente, cuando la noche comenzó a avanzar, Henry la llevó lejos de la multitud, hacia un rincón apartado de los jardines. El cielo estaba lleno de estrellas, y la brisa era suave. ¿Cómo te sientes?, preguntó Henry en voz baja. Eleanor lo miró fijamente. No lo sé. Henry arqueó una ceja. ¿No es esa una respuesta demasiado ambigua para una mujer que acaba de casarse? Eleanor soltó una risa ligera. Quizás. Henry entrecerró los ojos con diversión. ¿Te arrepientes? Eleanor lo observó por un largo momento. Luego negó con la cabeza. No. Henry sonrió levemente. Bien, porque yo tampoco. Eleanor sintió que el aire se volvía más ligero. Pero entonces, la voz de un criado interrumpió la tranquilidad del momento. Mi señora. Eleanor se giró, sorprendida. El hombre sostenía un sobre en la mano. Ha llegado una carta para usted. Eleanor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tomó el sobre con dedos temblorosos y reconoció la caligrafía de inmediato. Henry se inclinó levemente, leyendo sobre su hombro. ¿De quién es? Eleanor tragó saliva. De Ravenshire. Henry frunció el ceño. ¿Qué dice? Eleanor respiró hondo y abrió la carta. Había solo una línea escrita. Aún no ha terminado. El frío se apoderó de su cuerpo. Henry tomó la carta y la leyó, su expresión oscureciéndose. Ese maldito... Eleanor sintió que la felicidad de la noche se desvanecía. Su pasado no la había dejado ir. Ravenshire aún no había terminado con ella. Y esta guerra aún no había acabado. El viento nocturno agitó las cortinas del gran ventanal, haciendo que la luz de las velas parpadeara con un resplandor tembloroso. Eleanor sostenía la carta de Ravenshire entre sus dedos,
sintiendo cómo el peso de aquellas palabras se hundía en su pecho como una piedra. Aún no ha terminado. El eco de esa amenaza resonaba en su mente como un tambor lejano, incesante y opresivo. La felicidad de su boda, la calidez de la noche que había compartido con Henry, todo había sido envuelto por la sombra de aquel hombre que se negaba a desaparecer de su vida. Henry, de pie junto a ella, tomó la carta de sus manos con un gesto brusco. Su mandíbula estaba tensa, y su mirada ardía con una furia contenida. «Este hombre no sabe cuándo rendirse», murmuró con voz grave. Eleanor lo observó, notando cómo su postura estaba cargada de tensión. Nunca lo había visto así. No solo estaba molesto, estaba dispuesto a pelear. «Henry». Su voz era baja, pero él la cortó con un solo gesto. «No», dijo con firmeza. «No voy a permitir que vuelva a amenazarte. Ni a ti, ni a Arthur». Eleanor sintió una punzada en el pecho. «No sabemos qué está planeando». Henry dejó escapar una risa amarga. «Sabemos exactamente lo que quiere. Quiere verte caer, quiere verte rogar». Los ojos de Eleanor se encontraron con los suyos. «No voy a rogarle». «Lo sé». Henry tomó aire profundamente. «Pero tampoco voy a dejar que haga de tu vida un infierno». El silencio se apoderó del cuarto por un instante, interrumpido solo por el crujido de la chimenea. Entonces, Henry tomó una decisión. «Voy a buscarlo». Eleanor frunció el ceño. «No». «Sí. No puedes ir a enfrentarlo tú solo». Henry se acercó a ella, sosteniéndole el rostro entre sus manos con una suavidad que contrastaba con la tormenta que rugía en sus ojos. «Escúchame. No voy a permitir que pases una sola noche más con miedo». Eleanor sintió su respiración entrecortarse. «No quiero perderte». Henry sonrió levemente. «No vas a perderme». Eleanor bajó la mirada. «No confío en Ravenshire». «Yo tampoco», susurró Henry. «Pero confía en mí». Eleanor cerró los ojos y asintió. La mañana siguiente llegó con una neblina espesa cubriendo la ciudad. Henry partió antes del amanecer. Eleanor pasó el día en un estado de inquietud constante, sin poder concentrarse en nada más que en el temor de lo que podría ocurrir. Las horas pasaron lentamente, cada minuto una agonía. Y entonces, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, un carruaje llegó a la finca. Henry descendió. Eleanor corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasó?» Henry la miró fijamente. «Ravenshire se ha ido». Eleanor parpadeó, confundida. «¿Qué?» Henry pasó una mano por su cabello como si aún procesara la información. «Cuando llegué a su residencia, me dijeron que partió esta madrugada. Nadie sabe a dónde fue, ni siquiera dejó instrucciones a sus sirvientes». Eleanor sintió un escalofrío. «Eso no tiene sentido». «Lo sé». El aire entre ellos se llenó de incertidumbre. Después de todo lo que Ravenshire había hecho, después de todo el daño que había intentado causar, simplemente desaparecía. Algo no encajaba. Pero por ahora, Eleanor no tenía otra opción más que aceptar la verdad. Ravenshire se había ido. El peligro había desaparecido. Por primera vez en años, Eleanor pudo respirar. Henry envolvió su mano con la suya. Terminó. Eleanor sintió sus ojos humedecerse. «¿De verdad?» Henry inclinó la cabeza y le sonrió. «¿De verdad?» Eleanor soltó el aire que había estado conteniendo. Y por primera vez en su vida, sintió que el futuro le pertenecía. El tiempo pasó. Los rumores se apagaron, como siempre ocurría en la sociedad. Pronto, un nuevo escándalo tomó el lugar de su historia, y la gente dejó de susurrar su nombre en las reuniones. Eleanor y Henry encontraron un ritmo en su nueva vida juntos. Arthur creció rodeado de amor, sin la sombra del pasado acechándolo. Y Eleanor finalmente supo lo que era la paz. Cada mañana despertaba junto a un hombre que la había elegido una y otra vez, no por obligación, sino por amor. Cada noche, cuando Henry la tomaba en sus brazos, sabía que no tenía nada más que temer. Y así, la historia de la duquesa de Ashford, la mujer que desafió el destino y encontró el amor en medio del escándalo, llegó a su fin. Pero no fue un final trágico.
Fue un comienzo, uno lleno de esperanza.